Hola, les saludamos desde Argentina y desde España, David Carloni y yo Cantati. Hoy les queremos presentar el programa de salud sexual integral que realizará David virtualmente desde Argentina. Este programa hace parte del plan educativo Semillas de Conciencia de la Asociación Materno Terra. Está dirigido a chicos y chicas adolescentes y sus familias, como también a otros adultos que deseen acompañar este proceso. Os invitamos y os animamos a contactar para recibir más información. Aquí abajo del video, en la descripción, encontraréis el formulario para tomar contacto. Os cuento sobre David. David, caminante herbolario de los ciclos del sol, es enfermero profesional, fitoterapeuta en medicina tradicional andina, docente de salud y educación sexual, facilitador de círculos de hombres y talleres de ciclicidad y sexualidad sagrada. Con David hemos comenzado a tejer a través de los círculos de hombres que comenzaron en agosto. David, yo estoy encantada de colaborar contigo, agradecerte mucho tu participación en el plan educativo. Estoy segura de que será un lindo encuentro de familias. Te animo a contar más sobre ti y a presentar el programa que tenemos preparado. Bueno, Cantati, muchas gracias. Saludos desde aquí, de Argentina, de Buenos Aires. Pues bueno, es un gusto, una alegría ser parte del proyecto y compartir un poquito desde este caminito que como bien decías, trata un poco de rescatar sobre saberes y conocimientos que se han ido perdiendo con el correr del tiempo y que tienen que ver con eso, como también una de las propuestas que se va a dar también de la conciencia unificada. En ese mismo sentido, creo que todos los pueblos, todos lados, se han detenido a observar la naturaleza externa y también desde esa observación entendiendo la naturaleza interna, ¿no? Como en esa doble lectura de los procesos internos y los procesos externos, y también que permiten de alguna forma estar más en armonía, ¿no? Internamente con lo que uno transita, como también lo que uno transita en torno al medio en el cual vive. Entonces, a partir de esa observación que en todos los pueblos han tenido de una u otra manera, históricamente, se ha ido permitiendo como vivir de alguna manera más armónica, más teniendo en cuenta los ciclos y lo propicio para cada momento, que no es lo mismo eso, como así como en el verano, el cuerpo mismo, el organismo como con su propia sabiduría se autorregula, regula la temperatura. De igual manera también nos acomodamos a los entornos medio externos. Entonces, por ejemplo, en verano vamos a tender a andar ligeros de ropa y no como con la misma con las mismas acciones que vamos a tener en el invierno, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo en otros procesos que tienen que ver con, con movimientos de índole más espiritual y de desarrollo en cuanto a la hora de hacer. Por ejemplo, en el invierno vamos a tender a ir más hacia adentro, de igual manera como también las plantas lo hacen hacia un recogimiento, como también, por ejemplo, en esa
y en esa relación, las mujeres en general, mujeres menstruantes, transitan la menstruación como esa fase, ¿no? En la cual hay como un ir para adentro, o un estar más en escucha interna y de descanso, porque hay también un proceso en el cuerpo, un proceso fisiológico que está sucediendo. De igual manera, entonces, el poder estar como en escucha sobre estas necesidades y sobre esto que sucede en el afuera, como tanto lo que sucede en el adentro, nos, nos permite como estar enteros, ¿no? Como bueno, si yo necesito beber agua, o hidratarme, pues la acción es beber agua. Ahora, si yo no escucho cuál es la necesidad, pues es muy factible que termine en deshidratándome, ¿no? Entonces, históricamente, este vínculo, históricamente, creo que en cierto tiempo, ¿no? En la cultura moderna y en una parte, digamos, de esa historia, o en ciertas latitudes, y teniendo en cuenta la sociedad de la cultura moderna, globalizada, que se extendió al resto del planeta, pero aún así siguen habiendo pueblos que siguen teniendo estas costumbres, estas tradiciones. Pero bueno, en esta cultura globalizada, globalizante, occidental, puesta en ese término, eh, pues se ha puesto, por ejemplo, como un calendario único, unificado para ambos hemisferios, y eso, por ejemplo, aquí, para los que vivimos en este hemisferio sur, en este caso aquí sería este nombre que le han llamado también los conquistadores, porque también hay una parte, y esta es la otra parte, ¿no? La parte de la conquista, sobre, sobre estos conocimientos, sobre esta posibilidad de escucharse y de vivir de acuerdo a la necesidad del propio ritmo, del propio cuerpo. Y bueno, en ese calendario unificado para dos hemisferios, por ejemplo, aquí en América, en el Ave Ayala, que es el nombre que le han dado a los pueblos originarios de aquí, ha resultado de que el comienzo del año, que para aquí es en el solsticio de invierno, que más o menos coincide para lo que es el comienzo del año calendárico en el hemisferio norte, resulta que deviene como en un trastorno en las actividades sociales, y también si la vida se rige por dinámicas sociales, empieza a trastornar a nivel psicológico, a nivel espiritual, y a nivel físico, por último. Entonces, de alguna forma, como decía, estos conocimientos y esta cultura de observación y de la escucha y de vivir conforme a los ritmos de la naturaleza interna, somos naturaleza, como también en torno a la naturaleza externa, ha dado a la posibilidad de una vida más, de un buen vivir, ¿no? Y un vivir en salud, y con muchas otras potencialidades que en esta forma de esta cultura globalizada que se ha construido a partir de desvincularse claramente de la naturaleza y de crear una realidad a partir de alguna forma, como desde el egoísmo, ¿no? Porque la idea de acaparar y de explotar recursos para el propio enriquecimiento es una clara situación de egoísmo, de no poder respetar
y convivir, ¿verdad? Por ejemplo, esto como una verdad por sobre las otras, un calendario o una forma por sobre, un ritmo por sobre otros, que impere un ritmo y que para que impere ese ritmo implica que los demás ritmos se acallen. De alguna forma es la historia del patriarcado y la historia que va llevando y construyendo esta actitud de los machismos, y que en esa historia, así como la conquista, ¿no? que de alguna forma somete a los ritmos y las singularidades, la consecuencia de alguna forma de todo esto es, en el caso de las mujeres, han tenido que ver con el sometimiento y con desvincularse con su propia ciclicidad, con su cuerpo, con su salud. Y en el caso de los varones, que por más que de alguna forma el patriarcado representa al masculino, ese masculino también fue despojado, fue enajenado, convirtiéndose en una especie de un hombre máquina, pero muy desvinculado de la naturaleza. Entonces es un masculino que no es masculino, en verdad, que es más una máquina que un hombre. Y que esa máquina encarna cualquier cuerpo, ¿no? Encarna cuerpo de mujer, cuerpo de varón, pero que en esto, y lo importante de esto es que lo que vemos es que hemos perdido a ambos, y que hemos perdido mucho en territorio y ámbitos de salud, sobre todo, y de acuerpar conocimientos y habitarnos en nuestras vidas, en nuestros sueños, propósitos, como también en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Y sobre todo tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de no poder vivir al propio ritmo, al ritmo y en escucha de la necesidad del ritmo de cada uno. Y que esto no tiene que ver con género de alguna forma, ¿no? Como que si bien la construcción moderna ha puesto que, por ejemplo, el ritmo o el género masculino tenía que ser tal y tal, y si no responde a eso, entonces no es masculino, sino que es femenino. Entonces, puesto en otros términos, se le ha llamado, entonces, si no es, esto es de hombre, tener que ser de determinada manera, y si no responde a eso, sos una mujer, sos homosexual, como si la homosexualidad fuese también algo que está mal, un insulto, ¿no? Y de igual manera también esto cayó en las mujeres, en el femenino. Por ejemplo, mujeres que de pronto tienen elecciones como o les gustar como jugar al fútbol, cosas que tradicionalmente han sido de hombres, entonces como que el común es, o bueno, o no lo hagas o no lo puedes hacer porque entonces sos un macho, y todas estas cosas, de una u otra manera que han sido violencia, nos han afectado, nos han herido. Y todos estos condicionamientos sobre el género, sobre que lo rosadito es de mujer y lo azulcito de varón, nos ha afectado, como también que la mujer no pueda expresar libremente en la sexualidad, el tema del tabú, como también los excesos a nivel de la cultura y la pornografía y lo que los hombres deben comportarse y no demostrar, porque demostrar es de afeminado, nos ha entrado y hecho mucho daño a todos. Entonces, bueno, en este tiempo también como de que las mujeres y el femenino vienen recuperando, ¿no? También viene siendo como un trabajo de los varones de ir recuperando también esta relación más
más profunda, más allá de construirnos, también el recuperar, reconocer y construir. Y también vemos esta necesidad nueva también de pacificar, ¿no? De salir de la confrontación y de esta dialéctica de un machismo al otro extremo y siempre empuja y disputa, sino que realmente podamos salirnos de ese paradigma de uno más fuerte que el otro. Y reconocernos como eso, ¿no? Como Dios y como diosas, como divinos, como divinidades o expresiones sagradas de la naturaleza que permiten que la vida sea. Y con eso no queda cerrado en un binarismo, sino de toda la amplitud y con la conciencia de los lugares de los cuales no está bueno volver, ¿no? Que tiene que ver con toda la violencia que hemos ido transitando. Entonces, bueno, de ese lugar, lo que venimos proponiendo y trabajando son, bueno, círculos, en este caso, círculos de hombres, que en parte también tiene que ver con acompañar procesos de esta recuperación, ¿no? De que y que sobre todo se ve a nivel en el plano sexual, sobre prácticas, y así como las mujeres transitan y, y se viene como rescatando y revalorizando la importancia que tiene, por ejemplo, la primera menstruación, como ha sido ese primer, la iniciación sexual, la sexualidad misma, la capacidad del gozo, como también su relación con su flujo, con sus fluidos, con su menstruación, conocer sobre la ovulación. Pues en el caso del varón no es que, volviendo, como nos hemos apartado hasta tal punto, nos han apartado hasta tal punto, pareciera como que somos extraterrestres, ¿verdad? Como que no hay una producción de espermatozoides, como que el semen y la eyaculación es algo espontáneo, que no transcurre y que sucede en nuestro cuerpo a través de ciclos hormonales, de estados anímicos, y que no tiene su relación y su correlato, así como tiene la menstruación y su ciclo menstrual con la luna. Nuestro ciclo también está vinculado con dos ciclos en relación al sol, un ciclo diario y un ciclo estacional. Entonces, ir recuperando esto, como también ir poniendo énfasis y visión en lo que tiene que ver con el acompañar en los jóvenes, en tema de crianza, tema de educación, tema de paternidad, paternar, o maternar, ¿no? Pero en torno a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, varones, como las mujeres también, pero hay una gran ausencia en torno al acompañar y al desarrollar la masculinidad, porque no se conoce cuál sería una masculinidad sana. Digamos, se observa todo lo tóxico, ¿no? Pero la menarquía, la primera menstruación en la mujer, el equivalente para el varón es la espermarquía. Entonces, acompañar ese proceso de lo que tiene que ver con entender cómo es, en qué tiene que ver el proceso, porque en el caso de la mujer, la menarquía, se pone la importancia en la menstruación, pero la menstruación deviene de la previa ovulación, ¿verdad? En el caso, es un proceso hormonal que si bien tiene su pico de líbido para la fase ovulatoria, la menstruación sucede de manera natural
y no voluntaria, digo, no está mediado por la estimulación sexual. En el caso de la eyaculación y del semen, sí, y en el caso de la espermarquía, sí, porque va a través de la estimulación. Entonces ya ahí ya hay diferencias, hay, y, y esas diferencias tienen a conocimientos y entendimientos y formas de acompañar diferentes. Entonces, desde ese lugar, de esas diferencias, también hay que tener en cuenta todo ese contexto social y cultural que nos atraviesa y que de alguna forma nos ha educado, por ejemplo, la pornografía, nos ha educado el hecho de que, o la falta de educación, ¿no?, sobre el reconocer nuestros genitales, la sexualidad, no sé, a los varones, a las mujeres, prácticamente se la insta a que no conecten con su sexualidad, porque si no terminan siendo como, está mal visto, ¿no? En el caso del varón hay una tendencia hacia el abuso y a los excesos, y hay mucho que tiene que ver con eso, como formas de masturbarse compulsivamente, agresivas, rápidas, a escondidas. Cuando no, por ejemplo, la iniciación sexual, no sé, en España, pero o en otros países como Colombia, por ahí me puedas contar, pero aquí, por ejemplo, en Argentina, se acostumbra o es como parte del folclore que lo mejor que a un adolescente le puede pasar en su desarrollo sexual, pubertal, es el que el padre o el tío o el hermano lo lleve a debutar sexualmente con una prostituta, ¿verdad? Esto es tremendamente dañino, digamos, y está muy instalado en la cultura. Entonces, hay mucha falta de acompañamiento, de guía, hay mucha toxicidad, así como también en cuanto a las prácticas, ¿no? Porque nadie nos enseña a amar. Y esto sería lo primero, y una erección, por ejemplo, en el caso del varón, está conectado con el corazón. O sea, para que se produzca una erección, hay un corazón que está bombeando de sangre, porque el pene no es un músculo. Eh, entonces, muchas cosas que no se cuentan, muchas cosas que no se abordan, y lamentablemente tienen estas consecuencias, ¿no? De que el varón en este caso se desvincule de lo afectivo y se comporte como una máquina, como dándole a un pedazo de carne, ¿no? Como que a un punto así de abstracción, y de formas similares también, le ha caído a la mujer, haciéndole, pero sometiéndose a hacer eso, a ser tratada de esa manera, naturalizándolo. Este, bueno, es una lista bien larga, sería como un video muy, muy largo hacer todas estas menciones, pero bueno, lo que vemos es que si podemos de alguna forma, ya sea también en adultos, porque estos son temas y relatos que nos han quedado, que tienen que ver con nuestras vivencias, y cómo también de alguna manera hoy eh, pueden seguir, o siguen afectándonos en nuestras prácticas, y cómo nos relacionamos con el varón o la mujer, o con nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Porque también de alguna manera replicamos, o nos sentimos dolidos, eh, o heridos por diferentes personas, ¿no? Con las cuales nos hemos relacionado, que nos han marcado. Y de igual manera, si podemos, como adultos, que hacemos este trabajo de sanar, y de recuperar,
nuestras ciclicidades, la sexualidad, el vínculo con nuestro cuerpo y de vivir conforme a estos, a esta escucha de lo que necesitamos. También podemos acompañar desde la crianza a los más niños, ¿no? A los jóvenes, eh, para que ese sistema que es tan opresivo y tan tóxico y que ya a esta altura ni hace falta dar mayores datos, eh, poder un poco dar un marco de protección, ¿no? Y de acompañar esos procesos, evitando que dañen, ¿no? Que nos condicionen. Eh, entonces, bueno, esta es la principal tarea que, bueno, además de los círculos, eh, yo trabajo aquí en escuela pública, una materia de salud y adolescencia, en que trabajo entre otros temas, estos temas, o sea, estos temas están muy atravesados, muy sobre la cuestión de los estereotipos, ¿no? De los géneros, todo lo que de alguna manera nos ha oprimido de alguna u otra manera y que podemos ir examinando y deconstruyéndonos. Y bueno, con Catati, ella me comentaba que de la propuesta y con las familias, y, eh, y bueno, así fue naciendo esta propuesta de hacer algo integrado en distintas modalidades de encuentros, quizás con grupos de mujeres, de niñas, otro de varones, otro de integrado y otro también para las familias, para que también los padres puedan estar al tanto de lo que están hablando, trabajando y conociendo a sus hijos. Y más allá de eso, que también ellos entren en ese mismo proceso, ¿no? De sanar, porque también de alguna forma, si no, si uno de las dos partes trabaja o entra en un conocer, por ejemplo, me hablaron de la andrología y el padre no acompaña, ¿no? Sobre qué es la andrología no, pero eso son tonterías, pues nos boicoteamos mutuamente, ¿no? Entonces, poder de alguna forma trabajar en conjunto sería como un elemento importante para ir en una dirección de refuerzo, ¿no? Así que bueno, esta es la propuesta, hacer un espacio de salud, sexualidad y salud, de ciclicidad, naturaleza, los ciclos. Pues, así que bueno, los esperamos, sean bienvenidos, con mucho gusto vamos a estar compartiendo aquí. Yo, bueno, veo que hay muchos temas sobre los cuales reflexionar, sobre los cuales dialogar. Yo invito a las familias a que tomen contacto, a que participen, a que se motiven a ser parte de este proceso. Nosotros queremos proponer dos grupos. Uno, para familias que bien se conozcan o no entre ellas, pero que son de Cataluña, con las cuales vamos a trabajar también de manera presencial a través del programa de naturaleza cíclica. Y el otro, que sería abierto a cualquier familia de habla hispana. Tanto en el grupo cerrado como en el grupo abierto, proponemos un trabajo integral entre los chicos y las chicas y los adultos. Habrá momentos de encuentro y habrá momentos que se trabaja por separado.
Así es que pensamos que podemos desarrollar la propuesta de esta forma virtual, brindando también esta posibilidad de que los encuentros sean presenciales, porque realmente sentimos que es interesante, bueno, importante tener este contacto. Y también es posible que en el desarrollo de este proceso se vayan integrando otros grupos locales, pues, por ejemplo, en Argentina o, no sé, en Colombia o en México, que vayáis contactando con nosotros para que se vayan creando estos grupos de manera fractal. Bueno, hablando de fractalidad, este programa también hace parte del plan educativo Semillas de Conciencia, en el cual también estamos trabajando la inteligencia fractal, por un lado, y por otro lado, el conocimiento integral y la cultura madre. David, ¿tú quieres decir algo más para finalizar? No, bueno, creo que se animen, que consulten, que pregunten, se saquen dudas. Creo que hay muchas cosas que las tenemos tan arraigadas que nos producen entre miedo y resistencia, ¿no? ¿Por qué nos confrontan con un cambio? Y hay prácticas, imágenes y relatos que los tenemos tan metidos, tan hecho carne, como también el hecho de transitar zonas que creo que a nadie hoy por hoy, y más cuando se quiere como justamente reivindicar, por ejemplo, la sexualidad, a nadie le gustaría o lo transitaría desde un lugar de orgullo, por ejemplo, que su debut sexual fue con una prostituta. Y se entiende, más decir también de que en esta invitación esos lugares van de pronto a ser transitados, pero no es, y esto es la parte, ¿no? La idea es no es por una cuestión de juzgar, sino de que es un espacio de no juicio, de empatía y de amor, de cariño, de abrazar esos lugares, eso que cada uno vivió para poderlo llenar de amor y de luz, este, y liberarse, ¿no? Como bueno, dejar ir, perdonar, perdonarse a uno mismo. Entonces, bueno, que se permitan ese espacio y sobre todo en este caso que hacia quienes se está de alguna forma dirigido, si bien está dirigido a padres y a sus hijos, que le permitan, que le den la posibilidad que sus hijos eh, transiten esto y puedan de alguna forma desarrollar una mejor experiencia que ellos han tenido. Entonces, bueno, como que esa es un poquito la invitación, que, bueno, sí, sería muy hermoso que lo permitiesen, ¿no? Sí, aquí estamos al servicio para informaros sobre cualquier detalle que queráis saber y para activar nuestros talentos al servicio del bien común. Hasta pronto David. Gracias.